En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, dispuesto y preparado una vez más para acompañarte en los próximos 60 minutos para que juntos nos deleitemos con hermosas alabanzas al Señor, hermosas canciones, y leamos juntos y comentemos de manera cristológica las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad estamos leyendo y comentando el libro de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, y estamos en la última parte del capítulo 23 del libro de Éxodo, donde finalizando como sello final a todas las leyes que Dios ha transmitido a Israel a través de Moisés, sella este conjunto de leyes con una gloriosa promesa a partir del capítulo 23 de Éxodo, desde los versículos 20 hasta el final del capítulo 23, hasta el versículo 33. Este será el párrafo entonces, el último párrafo del capítulo 23 que nos ocupará en nuestro programa de hoy, nuestro programa número 27, comentando el libro de Éxodo. Recuerde también que ya hemos comentado el libro de Génesis en nuestros primeros 55 programas, los cuales tú puedes encontrar en mi página de Facebook a nombre de Rubén Isaías Chacón Villarroel. Así que bienvenidos, gracias por los saludos y por hacernos saber que también nos escuchan en Ecuador y Colombia. Un saludo fraterno para todos nuestros hermanos, nuestros oyentes en Ecuador y Colombia. Se suman entonces a nuestros hermanos de Venezuela y de Argentina. Gracias, estimados hermanos. Esta palabra está al servicio del cuerpo de Cristo y nuestro único objetivo es conocer a Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Recuerden que este es un libro especial, especialmente inspirado, con el único objetivo de darnos a conocer a Jesucristo, revelarnos a Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y hacerlo de una manera donde está la certeza avalada de una manera sobrenatural. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Así que el conocimiento de Cristo que obtengamos de este glorioso libro está avalado por el sello de la inspiración divina. Muy bien, alabado sea el Señor por esta gran instrumento con el cual contamos, como son en lo objetivo las Sagradas Escrituras y en lo subjetivo el bendito y glorioso Espíritu Santo que nos ilumina para encontrar en las páginas de este libro maravilloso la persona gloriosa de Cristo y su eterna y completa obra. En el día de hoy quisiera hacer algo especial con una canción de nuestro hermano Claudio Carrasco. Él es cristiano, pero esta canción no es cristiana, es judía. Está inspirada en el Salmo 50 y se titula Cuando el corazón llora. Tendría que haberla puesto en hebreo porque es una canción judía, pero encontré esta versión en español de nuestro hermano Claudio Carrasco y por lo tanto voy a colocar esta versión de esta hermosa canción Cuando el corazón llora, inspirada en el Salmo 50, y después que la escuchemos quiero que tomen nota del sentimiento profundo, el llanto que está detrás de este cántico de un pueblo que gime a Dios por una respuesta. Así que
usemos esta canción para nuestra meditación, nuestra contemplación y para la comprensión del sufrimiento de este pueblo, que repito, después de que escuchemos la canción, quiero hacer un comentario al respecto. Así que con nuestro hermano Claudio Carrasco, la canción Cuando el corazón llora. Solo tú ves cuando el alma llora, cuando mi ser se llena de dolor. Cayendo estoy, hundiéndome sin fuerzas. Desde un frío silencio elevo una oración. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Creaste mi interior, formaste lo que soy. Aún en silencio mis lágrimas te llaman. Aunque el corazón calla, mi alma se derrama. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en mi interior. Con tu consuelo disuelve esta pena. Restáurame las fuerzas, tú eres mi Salvador. En la aflicción el tiempo se detiene y veo pasar mi vida sin poder reaccionar. Me aterra entrar a lo desconocido. En este abismo alcánzame, Señor. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Creaste mi interior, formaste lo que soy. Aún en silencio mis lágrimas te llaman. Aunque el corazón calla, mi alma se derrama. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en mi interior. Con tu consuelo disuelve esta pena. Restáurame las fuerzas, tú eres mi Salvador. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Creaste mi interior, formaste lo que soy. Aún en silencio mis lágrimas te llaman. Aunque el corazón calla, mi alma se derrama. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en mi interior. Con tu consuelo disuelve esta pena. Restáurame las fuerzas, tú eres mi Salvador. Restáurame las fuerzas, tú eres mi Salvador. Restáurame las fuerzas, tú eres mi Salvador. Bien, amigos y amigas, allí teníamos la canción Cuando el corazón llora, interpretada por nuestro hermano Claudio Carrasco.
Esta canción, pudieron ustedes darse cuenta del clamor nacido de las entrañas, del llanto del alma, del grito de desesperación, del gemido del alma de un pueblo que necesita el socorro del Señor. Les dije que estaba inspirado en el Salmo 50 y es un salmo de Asaf, y cuando lo miramos históricamente, yo estoy seguro que Dios respondió a ese clamor. Pero en el Antiguo Testamento Dios operaba y actuaba de manera circunstancial y temporal. Por ejemplo, si ellos estaban enfermos, Dios era poderoso para sanarlos, pero eso no significaba que después no tuvieran que de nuevo recurrir al Señor para socorro por otra circunstancia o por una nueva enfermedad, o por la derrota, o por la aflicción, o por las dificultades. Pero ese salmo estaba de alguna manera profetizando el día bendito en que Dios respondería definitivamente a nuestras necesidades. Ese salmo, visto en forma profética, estaba clamando a Dios por una respuesta definitiva, la cual Dios operó cuando nos dio a su Hijo, cuando envió a su Hijo. De esa manera Dios ya no operó de manera circunstancial y temporal, sino de manera ahora definitiva y completa. De manera que en Cristo Jesús somos ahora una nueva creación. Entonces, ¿por qué puse esta canción judía? Porque yo estuve allí, estuve en el Muro de los Lamentos y pude percibir la manera de orar, la aflicción con que claman y piden a Dios. Pero ¿saben lo que es incluso hasta patético? Es que Dios ya les respondió ese clamor. Ya les respondió cuando les envió al Mesías. Y ellos rechazaron al Mesías. Y ellos no reconocieron al Mesías. Y lo crucificaron. Y lo echaron fuera. Y lo despreciaron. Y por esa causa siguen clamando hasta el día de hoy. Por eso digo que resulta hasta algo patético, pero igualmente conmovedor. Es tremendo escuchar el canto de Israel. Es tremendo escuchar la oración judía. Con qué desgarro, con qué profundidad del alma, con qué impacto del clamor a Dios. Lo tremendo es que Dios ya contestó esa oración. Y lo que resulta hasta un poquito irónico es que cuando ellos se den cuenta y reconozcan al Mesías, entenderán entonces que Dios había respondido hace 2000 años esta oración del Salmo 50. Y que ellos, por despreciar a Cristo, estos 2000 años han tenido que seguir llorando y clamando y sufriendo. ¿Te das cuenta? Y ya que estamos conversando acerca de las leyes, estas leyes que fueron dadas a Israel, sabiendo Dios que no las iban a cumplir, pero según el Nuevo Testamento fueron dadas para que ellos descubrieran que eran pecadores y experimentaran la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador era el Mesías. Y cuando llegó el Mesías, ellos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y ahí entramos nosotros, los que no éramos judíos, los gentiles, a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué te parece? Extraordinario.
Bendito el Señor. Bendito el Señor. ¿Y por qué rechazaron al Mesías? Ya que estamos hablando de las leyes, de la ley de Moisés. ¿Por qué rechazaron al Mesías? El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 3, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Porque en lugar de haber entendido que ya que eran transgresores de la ley de Dios y que necesitaban un Salvador y que ese Salvador era el Mesías y que ese Salvador los justificaba gratuitamente si tan solo creían en Él, Pablo dice, ignoraron la justicia de Dios. No les gustó, la rechazaron. ¿Por qué? Porque procuraban establecer la justicia propia. Porque no quisieron recibirla gratuitamente, querían ganársela. Aunque por 1500 años habían intentado guardar la ley y habían fracasado rotundamente, sin embargo, cuando vino el Mesías, todavía procuraban establecer su propia justicia. Ignoraron la justicia de Dios que les fue ofrecida en Cristo Jesús gratuitamente, solo por medio de la fe, no por obras, y la rechazaron. Y piense en esto un poquito más. ¿Qué había todavía más de fondo en esto? ¿Por qué procurar establecer una justicia propia y por esa causa desechar la justicia de Dios? Porque por medio de la justicia propia obtenemos mérito. Nos ganamos los aplausos. Ganamos admiración. Mire qué tremendo. Mire qué malvado el corazón del hombre. Desecharon la justicia de Dios y querían establecer una justicia propia porque eso me da mérito, me da honra, me da fama, me da admiración. En cambio, para los que hemos aceptado la justicia de Dios que nos justifica en Cristo Jesús por medio de la fe, a nosotros solo nos podemos gloriar en el Señor. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos ninguna otra posibilidad de gloriarnos que no sea en Cristo Jesús, porque nosotros reconocimos que no tenemos mérito alguno, que no somos dignos de absolutamente nada, porque hemos transgredido la ley de Dios. Una y mil veces. Por esta razón quería colocar esta canción judía, cantando el Salmo 50, para realmente conmovernos por este pueblo incrédulo, por este pueblo que despreció al Señor Jesucristo y que por 2000 años ha vivido las consecuencias de rechazar al Mesías. Y cuando Dios vuelva a tener misericordia de este pueblo, me refiero como nación, lo hará haciéndolos que reconozcan a ese que crucificaron en el Calvario. Y cuando se den cuenta que el Mesías es aquel a quien crucificaron, llorarán como se llora por la muerte de un hijo primogénito. Pero este último llanto, este último dolor, será para salvación. Alabado sea el Señor. Que Dios tenga misericordia, y como los dones del Señor y el llamamiento del Señor son irrevocables, Dios volverá a tener misericordia de este pueblo una vez que haya terminado el tiempo de los gentiles, el tiempo en que Dios se ha volcado para acordarse de los que no éramos judíos. Y sepan ustedes, queridos amigos y amigas, que ese día también terminará, cuando se haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios volverá a acordarse de Israel
y tendrá misericordia de ellos, haciéndolos que reconozcan al Mesías cuando venga en su segunda venida, aunque todavía traerá las marcas de los clavos y del costado y de la corona de espinas, traerá las marcas para que le reconozcan que el Mesías, el Dios de Jacob, es aquel al que ellos despreciaron por querer establecer la justicia propia. Líbrenos el Señor a nosotros, porque este sino, esta característica, este sello de la naturaleza humana nos persigue también a nosotros. Con cuánta frecuencia queremos nosotros aparecer mereciendo las cosas de Dios. Nuestros testimonios a veces, nuestras palabras a veces reflejan y trasuntan este mismo veneno, como si la sangre de Jesucristo no fuese suficiente, como si la obra de Cristo no fuese todo suficiente para declararnos justificados, para declararnos santos, para declararnos dignos, vestidos con vestiduras blancas. Gloria a Dios. Que el Señor nos guarde a nosotros, que nos libre de esto que fue tan triste y tan terrible, con consecuencias tan indescriptibles como le ha tocado vivir al pueblo judío. Bien, amigos, luego en la segunda canción quiero colocarles una canción cantada en hebreo. Ya ustedes me habrán entendido con esta explicación el por qué estoy haciendo esto. No crean que estoy cayendo en el judaísmo. No soy un judaizante y espero nunca dejarme judaizar por los judaizantes modernos. Pero esta canción, que se llama Rahem, que vamos a escuchar más adelante, que significa misericordia, quiero que la perciban cantado en el idioma de ellos, y que la perciban todavía más profundamente, como el canto judío es un lloro, es un gemido del alma. Mientras tanto, vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 20, donde estábamos comentando que culmina la entrega de las leyes del Señor a través de Moisés para el pueblo de Israel, y les decía que termina con una promesa gloriosa que pasamos a leerla en el 23:20, que dice así: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Recuerden que están en la jornada número 12, todavía falta mucho para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios le promete aquí que su ángel, atención con esto, mi ángel irá delante de ti y te va a introducir en la tierra prometida. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. En el programa anterior alcanzamos a leer hasta aquí y les decía que al decir que mi nombre está en él, quiere decir que la naturaleza de Dios está en este ángel. Así que este no es cualquier ángel, no es un ángel más, es un ángel muy especial. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. En total son 7 pueblos, los cuales Dios derrotará, destruirá, para entregarle en heredad la tierra de estos 7 pueblos, aunque aquí se mencionan solo 6. No te inclinarás a sus dioses, a los dioses de estos pueblos que serán echados, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Aquí quiero decir algo que creo que es importante. A veces suena como injusto a primera vista que Dios quite
la tierra a unos pueblos para dárselo a otros. Sin embargo, en la economía de Dios, Dios ha tenido un tremendo tiempo de paciencia. Se lo dijo a Abraham. Le dijo a Abraham: yo no puedo darte la tierra en tus días porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Es decir, que en la paciencia de Dios, Dios esperó siglos que los pueblos reaccionaran, que los pueblos se volvieran a Él. Y cuando ese tiempo, esa paciencia de Dios termina, y entonces la maldad ha llegado al colmo, no queda otra cosa que el juicio de Dios. Y entonces Dios va a usar a Israel como instrumento de juicio para estos pueblos. Pero no por nada es que estos pueblos van a ser destruidos. No es que simplemente de manera arbitraria y caprichosa Dios decide dejar a estos pueblos, echarlos fuera. No. En la economía de Dios hay una paciencia de Dios, hay una misericordia de Dios y ahí hay un tiempo de Dios. Y todos los juicios de Dios han venido después que ha terminado ese tiempo de paciencia y la maldad de los hombres ha llegado al extremo, ha llegado al colmo, ha llegado al cielo. Así fue con Sodoma y Gomorra, así fue en los días de Noé y así será al final de los días. Quiere decir que hoy estamos viviendo el tiempo de la paciencia de Dios, el tiempo de la misericordia de Dios, y ese día va a terminar, y cuando ese día termine y la maldad de estas generaciones de hoy haya llegado a su colmo, ¿qué creen que va a ocurrir? Los juicios de Dios se van a desencadenar sobre esa generación perversa y maligna. Así que cuidado con eso. Versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Qué cantidad de promesas maravillosas hay aquí. Te invito a que después lo leas con calma y medites cada una de ellas. Yo quedé impactado con esa promesa del 22, seré enemigo de tus enemigos. Pero cada una de estas promesas son tremendas. 27, yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa. El hermano Juan Luis Guerra hizo una canción con esta frase. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque yo pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. No hay ninguna posibilidad de acuerdo con esos pueblos, porque eso sí va a significar, según la previsión del Señor, va a significar que te vas a contaminar y vas a terminar adorando a sus dioses, como efectivamente ocurrió. Allí termina el capítulo 23 de Éxodo con este sello tan tremendo de esta promesa gloriosa de todo lo que Dios va a hacer para su pueblo y todo lo que va a hacer en la tierra de Canaán por ellos. Extraordinario. O sea, una motivación tremenda para que Israel entonces obedezca, guarde estas leyes, las practique, viva por ellas,
Recuerden que son leyes que cubren todos los aspectos de la vida, no solo la vida cultural, no solo la liturgia, no solo el culto, sino la vida doméstica, hasta los detalles. Maravilloso lectura, maravillosa palabra. Entonces, amigos, la entrega de todas las leyes que quedarán consignadas en el libro del pacto, como vamos a ver ahora cuando pasemos al capítulo 24, estas leyes termina con una hermosa promesa. Comillas, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Así comenzamos la lectura en el 23:20. Este ángel es uno muy especial, porque Jehová dice de este ángel, mi nombre está en él. Esto quiere decir que la naturaleza de Dios está en él. El nombre de Dios representa lo que Dios es. Por lo tanto, este ángel corresponde a lo que en teología se denomina una teofanía. O sea, será Dios mismo quien de una manera visible, tomando la forma de ángel, se manifestará a Israel. Este ángel es una teofanía, una aparición, eso quiere decir visible, de Dios a los hombres. Las escrituras indican que Dios es espíritu, de manera que si Dios ha de manifestarse al hombre, ha de hacerlo adoptando una forma visible. Pues bien, la forma por excelencia que Dios adoptó en el Antiguo Testamento para manifestarse al hombre fue la figura de ángel. Esto está muy claro en el Antiguo Testamento. Dios optó, antes de hacerse hombre, que la manifestación en el Antiguo Testamento, sus teofanías, serían a través de la figura de un ángel. Esto no significa que todas las apariciones de ángeles en el Antiguo Testamento sean una teofanía, pero aquellas que sí lo fueron, en esas Dios tomó la forma de ángel. Y la forma de reconocerlo en la Escritura es la siguiente. Si tú te fijas en estas dos características, vas a descubrir que estamos hablando no de cualquier ángel ni de un ángel más, sino de un ángel muy especial. Lo primero es que siempre se menciona en singular. Estamos hablando de un ángel en particular. Y lo segundo, que siempre se menciona con artículo determinado. No es un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová. Lo leímos acá que Dios dice de este, mi ángel, en quien mora mi nombre. Este que me representa de manera real y verdadera. El ángel de Jehová. Este ángel no es un ángel de Jehová. Tampoco es parte de los ángeles de Jehová. Aquí en Éxodo, Dios lo llamó, como leímos, mi ángel. Anteriormente vimos que cuando Dios se reveló con su nombre Jehová, esto lo vimos en Éxodo capítulo 3 y capítulo 6. Cuando Dios se reveló con su nombre Jehová, Él estaba comprometiéndose a descender y a acompañar a su pueblo personalmente en su peregrinaje. Recuerdan, esto no solo descendió para salvarlos, sino que descendió para acompañarlos en este largo camino hacia la tierra prometida. Y así fue. Sin embargo, Él acompañó a su pueblo manifestándose como el ángel de Jehová. En el mensaje de Esteban registrado en el libro de los Hechos, se nos dice: este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Es decir, que este encuentro, esta teofanía terrible, donde Moisés sube varias veces a conversar con Jehová, en rigor, como dice Esteban en el libro de los Hechos capítulo 7 versículo 38,
Este es el ángel con el cual Moisés habló en el monte Sinaí. Pero todavía podemos dar un paso más en nuestro análisis que estamos haciendo de este ángel. El ángel de Jehová era en estricto rigor una cristofanía. Esto vale para todas las teofanías. Las teofanías, las apariciones visibles de Dios en el Antiguo Testamento, donde Él toma de manera preferencial la figura de ángel, corresponde más que a una teofanía, a una cristofanía. ¿Qué queremos decir con esto? Que la segunda persona de la Trinidad, que luego conoceremos cuando se haga hombre, cuando el Verbo se haga carne, como el Señor Jesucristo, Él ha sido siempre, desde la creación en adelante, ha sido siempre la revelación de Dios, ha sido siempre la palabra de Dios. O sea, cada vez que Dios se manifiesta, habla o hace, es a través de la segunda persona de la Trinidad que conocemos como nuestro Señor Jesucristo. Así que repito, en estricto rigor, el ángel de Jehová es una cristofanía. Todas las manifestaciones divinas, desde siempre, han sido manifestaciones de la segunda persona de la Trinidad. Dios desde siempre ha hecho todo por medio de su Verbo o de su palabra, que es lo mismo. El Verbo de Dios ha sido siempre la revelación de Dios al hombre. Y esto, ¿cómo lo podemos confirmar? Bueno, el prólogo del Evangelio de Juan así lo demuestra. Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Así que cuando aquel Verbo se hizo carne, no fue otro que Dios mismo quien se nos manifestó. Entonces podemos decir que Dios, en la segunda persona de la Trinidad, creó todas las cosas, se apareció al hombre en el Antiguo Testamento y se hizo hombre en el Nuevo Testamento, murió en la cruz, resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Las manifestaciones de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, que hemos dicho que son preferentemente como ángel, eran circunstanciales y temporales. Mas cuando aquel Verbo se hizo carne y se hizo hombre, eso ya no es circunstancial ni temporal, eso es definitivo. Dios en Cristo se hizo hombre para siempre. Por eso que Él no solo murió como hombre, sino que resucitó como hombre, fue exaltado como hombre, hoy día está sentado a la diestra de Dios ejerciendo su sumo sacerdocio, y Él volverá con ese cuerpo glorificado como hombre, volverá y nosotros podremos verle cara a cara, y los judíos podrán ver los estigmas de sus manos, de sus pies y de su costado, y por eso lo podrán reconocer como Mesías, descubriendo que es el mismo a quien crucificaron. Así que la encarnación del Verbo tiene que ver con el propósito de Dios. Dios tenía en su gran propósito compartir eternamente su vida con una criatura que es el ser humano, y eso ocurre, esa fusión entre Dios y el hombre se produce en Cristo Jesús, quien es verdadero hombre y verdadero Dios. Así que la encarnación del Verbo tiene que ver no con algo circunstancial y temporal, sino con el propósito eterno de Dios. La humanidad ha sido introducida en la Trinidad, y por lo tanto la comunión del hombre con la comunión trinitaria es el propósito eterno, es la realidad final, porque esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre y a Jesucristo, a quien el Padre envió al mundo. En esto estaremos ocupados eternamente, en conocer al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo.
Alabado sea el Señor. Qué más alto llamamiento, qué más alto propósito, qué más noble y supremo llamamiento que el que estamos comentando en este momento. Por eso hemos dicho que la vida eterna comienza aquí en la tierra, comienza ahora cuando se inicia este proceso de conocer al Señor paulatinamente, poco a poco, día a día, de gloria en gloria, progresivamente. Pero este proceso no terminará nunca, jamás. La vida eterna ha comenzado aquí, pero no termina aquí, continuará en la vida de más allá de la muerte, continuará en la vida de resurrección por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, amigos, hagamos un alto acá para escuchar esta canción que se llama Rahem, que significa misericordia o ten piedad, cantada por un judío. Es una canción judía y que quiero que experimenten y perciban este tremendo clamor. Un clamor que ya está fuera de tiempo. Este clamor ya fue contestado por Dios, solo que su pueblo lo despreció. Rahem, misericordia. Escuchemos.
¿Qué les pareció, amigos y amigas? Tremenda canción, ¿no? Tremenda canción. Cuando estuve visitando Israel, estábamos parados frente a la ciudad de Jerusalén, frente a la puerta, una de las puertas de Jerusalén que se llama la Puerta Dorada, que está cerrada, está sellada, y el guía judío nos explicaba que esa puerta está cerrada porque por allí entrará el Mesías cuando venga, porque para ellos no ha venido. Por ahí entrará el Mesías y entrará montado en un pollino. Qué ganas cuando estaba diciendo eso de decirle: abre los ojos, él ya entró montado en el pollino por esa puerta. Para que noten ustedes cómo lo que para nosotros es tan claro en la Escritura, de que Jesús cumplió perfectamente todas las profecías con respecto a su primera venida, y que lo califican y que lo revelan como el Mesías, ellos no pueden verlo. Es motivo de oraciones y de misericordia, de clamar a Dios por misericordia por este pueblo, porque gracias a su dureza, gracias a su rechazo del Mesías, es que Dios tuvo entonces, voy a decir entre comillas, la justificación para acordarse de los gentiles. Así que los beneficiados directos con esta desobediencia de Israel fuimos nosotros los gentiles. Y Dios va a usar a los gentiles para provocar a celo a este pueblo, para que entonces terminen reconociendo al mismo Mesías nuestro, lo terminan reconociendo como su Mesías. Bien, amigos, que a nosotros no nos ocurra lo que le pasó a Israel. Estas canciones, una cosa son cantarlas con Cristo y otra cosa es cantarlas sin Cristo. Porque a lo mejor tú también podrías identificarte con estas canciones, de melodía y de música tan hermosa y de una letra tan profunda. Pero tienes que saber que Dios ya contestó este clamor, enviándonos a su Hijo. Así que si tú no has recibido a Jesucristo, estás en la misma posición de Israel, gimiendo, clamando, llevando un dolor profundo, llevando heridas del alma, sin sanidad, sin curación, habiendo ya remedio, habiendo ya sanidad, habiendo ya provisión para ti. Pero a lo mejor tú también has desechado, has despreciado, has olvidado la obra de Dios en Cristo y estás sufriendo. Y entonces también podemos decir, y con respeto, pero decir que resulta patético el sufrimiento tuyo. Porque es como tener hambre siendo rico. Es como estar enfermo teniendo la sanidad al lado. No lo hagas. Por demás estás sufriendo. Por demás estás gimiendo. Reconoce a Cristo. Ven a Cristo. Dios el Padre ha contestado todos esos salmos de llanto, de clamor, de aflicción, de socorro. Ese clamor de toda la humanidad. ¿Cuántos pueblos sufren en África, en Asia, en América Latina, donde sangran las venas y las arterias por el dolor, por la aflicción? Cristo nos fue dado. Cristo es la respuesta, Cristo es la salvación. Ese clamor: Dios, haz algo, Dios, sálvanos. Eso que reclama el ateo: si
Si Dios existiese, haría algo. Pues bien, amigo, Dios hizo algo. Dios ha hecho algo. Hizo una obra completa y perfecta en Cristo Jesús. Hizo una obra definitiva. No un socorro circunstancial, no una sanidad temporal. Ha hecho una obra definitiva, completa, perfecta, eterna, celestial. En Cristo Jesús tienes que recibir a Jesucristo. Tienes que creer en Él, tienes que venir a Él, tomarte de Él. Hay ciegos que clamaron en el Nuevo Testamento: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él los socorrió. Y la respuesta del Señor no era: tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Porque eso es lo completo. Bien, amigos y amigas, nos vemos en un próximo programa. Benditos somos. Chao. Vive Cristo y vive para siempre. Amén. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.